La historia de George W. Bush, el hombre que cambió el mundo y que el mundo nunca olvidará. Intro. Había una vez un hombre que nació en la sombra de uno de los hombres más poderosos del mundo. Un hombre que fue subestimado durante toda su vida, al que sus propios compañeros llamaban el tonto de la familia, que luchó contra sus propios demonios internos durante décadas y que, sin embargo, terminó ocupando el cargo más poderoso del planeta Tierra. Pero la historia de George Walker Bush no es solo la historia de un presidente. Es la historia de un hijo que buscó toda su vida la aprobación de su padre. Es la historia de un alcohólico que encontró la fe y se reinventó a sí mismo. Es la historia de un hombre que tomó decisiones que encendieron guerras que aún hoy siguen marcando el destino de millones de personas. Es la historia de un hombre que, según sus críticos, fue el peor presidente de la historia moderna de los Estados Unidos. Y según sus admiradores, el hombre que evitó que el terrorismo destruyera Occidente. Esta es su historia. Desde el principio. Capítulo 1. La familia que lo formó todo. Para entender a George W. Bush, primero hay que entender de dónde vino. Y eso significa entender a su padre, a su madre y a la poderosa dinastía que los rodeaba. Prescott Bush, el abuelo de George W., fue senador por el estado de Connecticut y socio de uno de los bancos más influyentes de Wall Street. Era un hombre alto, severo, elegante, con una disciplina de acero y una ambición feroz. En su casa, el éxito no era una opción, era una obligación familiar. De ese molde nació George Herbert Walker Bush, el padre, en 1924. Desde niño demostró ser todo lo que se esperaba de él: brillante en los estudios, atlético, valiente. A los 18 años, cuando el mundo entero ardía en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el piloto naval más joven de toda la Armada estadounidense. Piloteó 58 misiones de combate sobre el Pacífico. Fue derribado sobre el océano en 1944, logró eyectarse y sobrevivió flotando solo en medio del mar durante horas, hasta que un submarino lo rescató. Era un héroe, y él sabía perfectamente lo que eso significaba. Al regresar de la guerra, se casó con Barbara Pierce, una joven de familia acomodada, de ojos claros, lengua afilada y una fortaleza emocional que intimidaba a casi todos quienes la conocían. Bárbara no era una mujer de segundo plano. Era el centro emocional de la familia Bush, la que ponía los límites, la que educaba con mano firme, la que jamás permitía que ninguno de sus hijos se creyera más de lo que era. Juntos, George H. W. Bush y Bárbara construyeron una familia que, desde afuera, parecía perfecta. 6 hijos, una vida pública impecable, viajes al exterior para trabajar en la industria petrolera de Texas. Pero detrás de esa imagen perfecta había tensiones, dolores y silencios que marcarían a cada uno de sus hijos para siempre. Capítulo 2. El nacimiento del niño que nadie esperaba ser presidente. El 6 de julio de 1946, en New Haven, Connecticut, nació George Walker Bush. Era el primero de los 6 hijos de la pareja. Le pusieron el nombre de su padre, lo cual, en teoría, debería haberle dado un lugar especial en la familia. Pero ese nombre también le puso, desde el primer día, una carga imposible de cargar: la de ser, siempre, el hijo de George Bush, y nunca simplemente él mismo. Cuando George tenía apenas 2 años, la familia se mudó a Texas. Su padre había decidido dejar atrás la vida cómoda del noreste para lanzarse a la industria petrolera en Midland, una ciudad seca y polvorienta en el centro de Texas. Fue allí donde el pequeño George creció, en un ambiente muy diferente al de las mansiones de Connecticut. Texas era tosca, directa, ruidosa. Era un lugar donde los hombres se medían por su carácter y no por su apellido. Pero los Bush no dejaron de ser los Bush. Su padre ascendió rápidamente en los negocios y luego en la política, y George hijo aprendió, desde muy pequeño, a vivir bajo el foco de una familia que siempre estaba siendo observada. La infancia de George fue, en muchos sentidos, feliz.
Era un niño extrovertido, sociable, gracioso, lleno de energía. Le encantaba el béisbol, su pasión de toda la vida, y se convirtió en el payaso del salón, el que hacía reír a todos, el que disipaba tensiones con una broma. Pero detrás de esa sonrisa permanente había algo que los que lo conocían bien podían ver: una profunda inseguridad, una necesidad constante de ser aceptado, de ser querido. En 1953 ocurrió la primera gran tragedia de su vida. Su hermana menor, Robin, fue diagnosticada con leucemia. George tenía 7 años. Durante meses, sus padres estuvieron ausentes, viajando a hospitales, acompañando a Robin en su lucha. Nadie le explicó bien al pequeño George lo que estaba pasando. Solo un día, sus padres llegaron a casa y le dijeron que Robin había muerto. Fue la primera vez que George se enfrentó a la muerte, a la ausencia, al dolor de perder algo que no se puede recuperar. Años después, confesó que ese momento lo marcó profundamente. Capítulo 3. Yale, Harvard y la sombra del apellido. A los 18 años, George Bush, hijo, fue admitido en la Universidad de Yale, la misma universidad donde habían estudiado su padre y su abuelo. En teoría, era un logro. En la práctica, nadie en Yale, incluido el propio George, dudaba de que su apellido había tenido mucho que ver con su admisión. Yale, en los años 60, era un hervidero político. El país estaba dividido por la guerra de Vietnam. Los estudiantes protestaban, debatían, se manifestaban. Y George Bush, hijo de un congresista republicano, se encontraba en un ambiente que lo miraba con desconfianza. Lejos de hundirse, George adoptó su estrategia de siempre: hacer amigos, ser el alma de la fiesta, no tomarse nada demasiado en serio. Se unió a la hermandad Delta Kappa Epsilon, una fraternidad conocida por sus fiestas y su cultura de bebida. Fue elegido presidente de la fraternidad. Jugó béisbol con pasión, aunque sin suficiente talento para ir más allá de la universidad. En Yale comenzó una relación que lo definiría durante los siguientes 20 años: la relación con el alcohol. El alcohol, para George, era al principio una herramienta social. Era la manera de soltar tensiones, de sentirse igual a todos, de dejar de ser el hijo de George Bush por unas horas y convertirse simplemente en George. Pero lo que empezó como algo social fue convirtiéndose lentamente en algo mucho más oscuro. Terminó Yale en 1968, con notas mediocres y sin una idea clara de lo que quería hacer con su vida. El mundo a su alrededor era caótico. Martin Luther King había sido asesinado, Robert Kennedy también, y Vietnam se llevaba vidas de jóvenes americanos cada semana. Para evitar ser enviado a Vietnam, una guerra que, como muchos jóvenes de su generación y su clase social, no quería pelear, se alistó en la Guardia Nacional Aérea de Texas. Aprendió a volar aviones de combate, lo cual requería coraje y habilidad genuinos. Pero su servicio en la Guardia Nacional estuvo siempre rodeado de controversia. Años más tarde, documentos y testimonios cuestionarían si realmente cumplió con todas sus obligaciones militares, o si su apellido le permitió escabullirse cuando le convenía. Después de la Guardia Nacional, su padre, que ya era embajador ante las Naciones Unidas y tenía una carrera política meteórica, le abrió la puerta de la Universidad de Harvard, donde George, hijo, completó un MBA en 1975. Harvard le dio herramientas, le dio credibilidad en el mundo de los negocios, pero no le dio lo que él más buscaba: una identidad propia, separada de su apellido. Capítulo 4. El desierto, los años perdidos. Al regresar a Texas tras graduarse de Harvard, George Bush, hijo, se lanzó al negocio petrolero, siguiendo los pasos de su padre. Fundó su propia empresa, Arbusto Energy, con dinero prestado de amigos y familiares. El nombre mismo, Arbusto, que en español significa arbusto, una referencia directa a su apellido Bush, era una muestra del humor burlón que siempre lo caracterizó. Pero los negocios no le iban bien. Los precios del petróleo cayeron. Las perforaciones resultaron secas.
los inversores perdieron dinero. Arbusto Energy fue adquirida por otra empresa, que fue adquirida por otra, que terminó absorbida por Harken Energy, dejando a George con algunas acciones, pero sin un negocio propio. Estos fueron los años más oscuros de la vida de George W. Bush. Sin éxito empresarial, sin una dirección clara, viviendo siempre a la sombra del extraordinario ascenso político de su padre, quien para entonces ya había sido director de la CIA, embajador en China, y estaba a punto de convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos bajo Ronald Reagan. George, hijo, simplemente bebía. Bebía en las fiestas. Bebía solo. Bebía en las noches y en las mañanas. No era una imagen glamorosa. Era la imagen de alguien que no sabe quién es ni qué quiere, que usa el alcohol como escudo contra un mundo que espera demasiado de él. Sin embargo, en medio de ese caos, ocurrió algo que lo cambiaría para siempre. Conoció a Laura Welch. Capítulo 5. Laura, el ancla. Laura Welch era bibliotecaria y maestra de escuela primaria. Era tranquila, intelectual, de pocas palabras y mucha profundidad. Era exactamente lo opuesto de George Bush. Donde él era ruidoso, ella era serena. Donde él era impulsivo, ella era reflexiva. Donde él bromeaba para evitar la incomodidad, ella se quedaba en silencio y escuchaba. Se conocieron en una barbacoa en Midland en el verano de 1977. Y algo ocurrió entre ellos que nadie, ni siquiera ellos mismos, supo explicar del todo. 3 meses después de ese encuentro, George y Laura se casaron. Para George, Laura fue desde el principio mucho más que una esposa. Fue su punto de equilibrio. Fue la persona que lo veía con claridad, que no lo admiraba por su apellido ni lo despreciaba por sus fracasos, sino que simplemente lo amaba por quien era. Eso, para alguien que había pasado toda su vida tratando de ganarse la aprobación del mundo, era un regalo extraordinario. En 1981 nacieron sus gemelas, Bárbara y Jenna. George estaba feliz, pero el alcohol seguía siendo su sombra. Capítulo 6. La conversión. El hombre que renació. En 1985, George Bush, hijo, tuvo una conversación que, según él mismo describió muchos años después, cambió el curso de su vida. Su padre, que para entonces era vicepresidente de los Estados Unidos, organizó un fin de semana familiar en Kennebunkport, Maine. Entre los invitados estaba el famoso evangelista Billy Graham. Graham y George, hijo, caminaron por la playa durante horas. Hablaron de fe, de propósito, de la diferencia entre conocer intelectualmente a Dios y comprometerse con Él de manera personal. Algo en esa conversación tocó una fibra en George que nada más había podido tocar. Meses después, en 1986, en la mañana de su 40º cumpleaños, George W. Bush dejó de beber. No gradualmente. No con un programa de 12 pasos ni con un terapeuta. Simplemente se levantó ese día y decidió que nunca más volvería a tomar una copa de alcohol. Y cumplió su palabra. La fe cristiana se convirtió en el centro de su identidad. Empezó a levantarse cada madrugada para leer la Biblia. Se unió a un grupo de estudio bíblico en Midland. Por primera vez en su vida, George Bush, hijo, tenía un ancla que no dependía de su apellido, de su éxito económico, ni de la aprobación ajena. Tenía una convicción interior que lo ordenaba. Esta transformación no solo lo salvó personalmente, también lo preparó políticamente, porque el George Bush que emergiría de esta experiencia era un hombre diferente, más centrado, más seguro, más capaz de comunicarse con millones de estadounidenses que, como él, se habían perdido y habían encontrado el camino en la fe. Capítulo 7. El regreso a la arena. El propietario de los Rangers. En 1988, el padre de George fue elegido presidente de los Estados Unidos, derrotando al demócrata Michael Dukakis. Para George, hijo, ese fue un momento de orgullo enorme, pero también de una presión renovada. El apellido Bush había llegado a la cima del mundo, y él
Decidió apostar por lo que más amaba desde niño: el béisbol. En 1989, lideró un grupo de inversores que compró los Texas Rangers, el equipo de béisbol de la Liga Mayor. George se convirtió en el socio directivo, la cara pública del equipo. Asistía a cada partido, saludaba a los aficionados, firmaba autógrafos, se aprendía los nombres de los empleados del estadio. Era un populista natural. Aunque en términos financieros su participación en los Rangers fue relativamente modesta, en términos políticos fue invaluable. Le dio a George W. Bush algo que el dinero no puede comprar: visibilidad pública en Texas, una imagen de hombre de pueblo que amaba el deporte nacional americano, y sobre todo, credibilidad propia, separada del apellido familiar. Cuando en 1994 el equipo se mudó a un estadio nuevo que se construyó en parte gracias a fondos públicos, George vendió su parte de los Rangers por casi $15 millones. No estaba mal para alguien a quien 20 años antes todos consideraban el fracasado de la familia. Capítulo 8. Gobernador de Texas. La construcción de un candidato. El Capitolio de Austin. Carteles de campaña. Apretones de manos en fiestas texanas. En 1994, George W. Bush decidió lanzarse a la política. La carrera que eligió fue la gubernatura de Texas, enfrentándose a la demócrata Ann Richards, una mujer carismática y popular que gobernaba el estado con estilo. Richards era conocida por sus frases filosas. Fue ella quien, en la Convención Demócrata de 1988, había dicho de su padre que nació con un pie de plata en la boca. Los asesores políticos de George eran escépticos. Ann Richards era fuerte. Texas era un estado que, si bien tendía al conservadurismo, no había elegido a un gobernador republicano en décadas. Pero George tenía algo que Richards subestimó: una capacidad extraordinaria para conectar con personas ordinarias. La campaña de Bush se centró en 4 temas simples: reforma educativa, responsabilidad juvenil, reforma de bienestar social y el sistema de justicia. Mensajes claros, directos, sin florituras intelectuales. La gente de Texas lo entendía y lo eligió. George W. Bush ganó la elección de 1994 con el 53% de los votos, convirtiéndose en gobernador de Texas. Ese mismo año, su hermano Jeb ganó la gubernatura de Florida. Los Bush eran, sin lugar a dudas, la familia política más poderosa de América. Como gobernador, Bush demostró una capacidad para gobernar desde el centro que sorprendió a muchos. Trabajó con legisladores demócratas, promovió reformas educativas que tuvieron resultados medibles y adoptó un tono moderado que lo alejaba de los extremos de su partido. Texas, bajo su liderazgo, vivió un período de crecimiento económico y cierta estabilidad social. Fue reelegido en 1998 con el 69% de los votos, una cifra aplastante. Para ese momento, el Partido Republicano ya lo veía como su candidato natural para las elecciones presidenciales del año 2000. Pero hubo un aspecto de su gestión como gobernador que perseguiría a Bush durante toda su vida. Texas tuvo, durante sus años de mandato, más ejecuciones por pena de muerte que cualquier otro estado de la Unión Americana. 152 personas fueron ejecutadas en Texas mientras Bush era gobernador. Cuando periodistas le preguntaban si alguna vez perdía el sueño por eso, Bush respondía con serenidad que la ley de Texas era clara, que los jurados habían decidido y que él confiaba en el sistema. Sus críticos nunca le perdonaron esa indiferencia aparente. Capítulo 9. La elección más disputada de la historia moderna. La elección del año 2000 fue, sin exageración, una de las más dramáticas de la historia política de los Estados Unidos. Del lado republicano estaba George W. Bush. Del lado demócrata, el vicepresidente Al Gore, un político serio, intelectual, experto en política ambiental, que había servido junto a Bill Clinton durante 8 años de prosperidad económica. La campaña fue larga y tensa.
Gore intentaba diferenciarse de Clinton sin alienar a sus seguidores. Bush presentaba una visión que llamó conservadurismo compasivo, gobierno limitado, pero con sensibilidad social. Gore era más sofisticado en los debates. Bush era más accesible, más simpático. Los americanos querían a alguien con quien tomar una cerveza, y ese alguien claramente era Bush. El hecho de que Bush ya no bebiera era una ironía que nadie señalaba en voz alta. La noche del 7 de noviembre de 2000 fue como una pesadilla en cámara lenta. Los medios de comunicación primero declararon a Gore ganador de Florida. Luego retiraron esa declaración. Luego declararon a Bush ganador de Florida. Luego volvieron a retirarla. Al amanecer del 8 de noviembre, el mundo miraba una pantalla de televisión sin entender lo que estaba pasando. Florida, con sus 29 votos electorales, sería el estado que determinaría quién era presidente. Y la diferencia entre Bush y Gore en Florida era de menos de 600 votos sobre más de 6 millones emitidos. Lo que siguió fue un mes de agonía legal y política. Los recuentos, los hanging chads, los pedacitos de papel de las boletas perforadas que no terminaban de desprenderse del todo y que ahora determinaban el destino del mundo libre. Los abogados, los jueces, las marchas, los escándalos, las acusaciones. El 12 de diciembre de 2000, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, en un fallo de 5 votos contra 4, detener el recuento de votos en Florida. Con ese fallo, George W. Bush se convertía en el 43º presidente de los Estados Unidos de América. Al Gore había ganado el voto popular nacional por más de 500.000 de votos, pero Bush ganó la presidencia. Para la mitad del país, Bush era ilegítimo. Para la otra mitad, era simplemente el ganador. Para todos, fue una herida abierta en el tejido democrático americano que tardaría años en cicatrizar. Capítulo 10. Los primeros meses. El mundo antes. Washington, D.C. en invierno. La Casa Blanca bajo un cielo gris. Enero de 2001. George W. Bush fue investido presidente el 20 de enero de 2001. Tenía 54 años. Su padre, sentado en las gradas de la ceremonia, lo vio jurar. Fue un momento de orgullo paterno y familiar que los periodistas presentes describieron como genuinamente emocionante. Los primeros meses de su presidencia transcurrieron con relativa normalidad. Bush promovió una importante reducción de impuestos, la más grande desde los tiempos de Reagan. Avanzó en su reforma educativa, la ley conocida como No Child Left Behind, diseñada para elevar los estándares académicos en las escuelas públicas. Se preocupó por asuntos de política interior. En política exterior, el mundo era relativamente tranquilo. Los analistas debatían sobre cómo manejar las relaciones con China, sobre el expansionismo ruso, sobre la situación en Oriente Medio. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría el martes 11 de septiembre de 2001. Capítulo 11. El martes que cambió todo. Silencio. Luego, imágenes en blanco y negro. La fecha. 11 de septiembre de 2001. Esa mañana, George W. Bush se encontraba en Sarasota, Florida, visitando una escuela primaria para promover su reforma educativa. Estaba sentado en un salón de clases, leyendo con los niños el libro La cabra mascota, cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, se acercó por detrás y le susurró al oído. El segundo avión ha impactado en la Torre Sur. América está siendo atacada. Las cámaras estaban encendidas. El mundo entero vio la expresión de George W. Bush en ese momento. Vio cómo procesó la información. Vio el instante exacto en que un hombre deja de ser un político y se convierte en el comandante en jefe de la nación más poderosa del mundo en medio de una crisis que nadie había imaginado posible. Permaneció sentado unos minutos más, escuchando a los niños leer, antes de levantarse con calma y retirarse. Ese comportamiento fue criticado por algunos como pasividad.
Otros lo describieron como una decisión deliberada de no alarmar a los niños ni al país con una reacción precipitada. Lo que vino después está grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York se derrumbaron ante los ojos del mundo. El Pentágono fue golpeado. Un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo de Pensilvania después de que sus pasajeros, en un acto de heroísmo colectivo extraordinario, se lanzaron contra los secuestradores para evitar que el avión llegara a su objetivo, que se cree era el Capitolio o la Casa Blanca. Al final del día, cerca de 3.000 personas habían muerto, hombres y mujeres de 90 países distintos. Bomberos y policías que corrieron hacia los edificios en llamas cuando todos los demás huían. Ejecutivos, secretarias, conserjes, visitantes. 3.000 vidas interrumpidas en 2 horas de horror. Bush voló de regreso a Washington en el Air Force One, zigzagueando por el cielo americano, mientras los cazas de combate lo escoltaban en caso de que hubiera más ataques. Esa noche, se dirigió a la nación desde el despacho oval con una seriedad que nadie en ese cargo le había visto antes. El mundo había cambiado, y George W. Bush, el hombre que muchos consideraban una casualidad política, el hijo mediocre de un gran padre, se encontraba en el centro de la historia. Capítulo 12. La guerra contra el terror. Afganistán. En los días siguientes al 11 de septiembre, Bush se transformó ante los ojos del mundo. Visitó las ruinas del World Trade Center en Nueva York. Subió sobre los escombros con un megáfono, y cuando alguien gritó que no podía escucharle, respondió: «Yo sí les escucho. El mundo entero les escucha. Y los que derrumbaron estos edificios nos oirán pronto a nosotros». La multitud estalló en aplausos. Por un instante, América entera estaba unida detrás de este hombre. La organización Al-Qaeda, liderada por el saudí Osama Bin Laden y protegida por el régimen talibán de Afganistán, fue identificada como responsable de los ataques. Bush envió un ultimátum al gobierno talibán: entreguen a Bin Laden o enfrentarán las consecuencias. Los talibanes rechazaron el ultimátum. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos y sus aliados lanzaron la Operación Libertad Duradera. Los bombardeos sobre Afganistán comenzaron. En pocas semanas, el régimen talibán fue derrocado. Kabul cayó. Los talibanes huyeron a las montañas. Parecía una victoria rápida y contundente. Pero Bin Laden escapó. En diciembre de 2001, el líder de Al-Qaeda logró escurrirse en las montañas de Tora Bora, en la frontera con Pakistán. Y esa fuga, que muchos analistas atribuyen a una decisión de confiar en fuerzas locales afganas en lugar de enviar tropas especiales americanas, sería el inicio de una guerra que duraría 20 años y que nunca lograría los objetivos que prometió. La guerra contra el terror que Bush declaró no era una guerra contra un país específico ni contra un ejército en uniforme. Era una guerra contra una idea, contra una red fantasma que habitaba en cuevas y en Internet, que se financiaba con petróleo y donaciones, y que reclutaba jóvenes desesperados en los márgenes del mundo musulmán. Era una guerra imposible de ganar con bombas. Pero eso, en el otoño de 2001, muy pocos se atrevían a decirlo en voz alta. Capítulo 13. El error más grande. Irak. Si el 11 de septiembre fue el momento que definió la presidencia de Bush, la invasión de Irak en 2003 fue la decisión que la destruyó. La lógica oficial era esta: el dictador iraquí Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas, posiblemente nucleares, y representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Había que actuar antes de que lo hiciera él. Esta tesis fue presentada al mundo el 5 de febrero de 2003, cuando el secretario de Estado Colin Powell compareció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una presentación elaborada, llena de fotos satelitales y registros de inteligencia, argumentando la existencia de esas armas. Powell era un hombre de credibilidad impecable, un general respetado, un patriota sin mancha. Si Colin Powell lo decía,
Muchos creyeron que debía ser verdad, pero era mentira. O más bien, era una verdad construida sobre interpretaciones erróneas, presiones políticas, deseos de creer lo que se quería creer, y en algunos casos, manipulación deliberada de la inteligencia. El 20 de marzo de 2003, las tropas americanas y de la llamada Coalición de los Dispuestos cruzaron la frontera de Kuwait hacia Irak. Bagdad cayó en 3 semanas. Saddam Hussein huyó y se escondió en un agujero en el suelo, donde fue capturado meses después con la barba crecida y el aspecto de un hombre derrotado. En diciembre de 2006 fue ejecutado. El 1 de mayo de 2003, Bush aterrizó en un portaaviones en el Océano Pacífico, vistiendo un traje de vuelo frente a una enorme pancarta que decía Mission Accomplished, misión cumplida. La imagen fue celebrada por sus partidarios y condenada por sus críticos, porque la misión, en realidad, estaba muy lejos de estar cumplida. Lo que vino después fue una insurgencia sangrienta que nadie había planeado, porque nadie había planeado el después. No había un plan creíble para administrar Irak después de derrocar a Saddam. La decisión de disolver el ejército iraquí y de desbancar del gobierno a todos los miembros del partido Ba'ath dejó a cientos de miles de hombres armados, humillados y sin trabajo, listos para unirse a la insurgencia. Los años siguientes fueron de una violencia brutal. Atentados suicidas, secuestros, ejecuciones en video, barrios de Bagdad divididos por muros de concreto entre sunitas y chiitas, soldados americanos de 19 años muriendo en calles que no aparecían en los mapas que sus generales tenían. Y las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. Jamás. Porque nunca habían existido. Capítulo 14. Katrina. El fracaso en casa. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina tocó tierra en la costa de Luisiana y Mississippi. Era uno de los huracanes más poderosos en la historia de los Estados Unidos. Las costas fueron devastadas. Los diques que protegían a Nueva Orleans colapsaron. 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Durante días, miles de personas, en su mayoría afroamericanos pobres que no habían podido evacuar, quedaron atrapadas en sus casas, en techos, en estadios sin electricidad ni agua potable. Las imágenes que llegaban a las televisiones del mundo mostraban una ciudad americana que parecía el tercer mundo. Cadáveres flotando en las calles, bebés sin leche, ancianos muriendo de sed. Y el gobierno federal tardó días en reaccionar. El director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, Michael Brown, un abogado sin experiencia en desastres naturales que había sido colocado en el cargo por favoritismo político, fue completamente rebasado. George W. Bush, que estaba de vacaciones en su rancho de Crawford, Texas, cuando el huracán golpeó, tardó demasiado en regresar a Washington. Cuando finalmente sobrevoló Nueva Orleans en el Air Force One, alguien tomó una fotografía en la que Bush aparecía mirando por la ventanilla del avión hacia la ciudad inundada. La imagen fue devastadora. El presidente de los Estados Unidos contemplando la tragedia de sus ciudadanos desde las alturas, a una distancia cómoda y segura. La frase que inmortalizó ese momento vino de Bush mismo, cuando dijo a Brown frente a las cámaras: "Brownie, you're doing a heck of a job. Brownie, estás haciendo un trabajo estupendo". Con la ciudad entera sumergida y miles de personas sin ayuda, esas palabras fueron el símbolo de una administración que había perdido contacto con la realidad. Katrina mató a más de 1.800 personas y destruyó, quizás de manera definitiva, la popularidad de George W. Bush. Sus índices de aprobación, que habían llegado al 90% tras el 11 de septiembre, cayeron por debajo del 40% y nunca volvieron a recuperarse. Capítulo 15. La reelección y los años de declive. A pesar de la guerra en Irak, a pesar de las controversias, George W. Bush fue reelegido en noviembre de 2004, derrotando al senador demócrata John Kerry con el 51% del voto popular y 286 votos electorales.
Fue la primera vez desde 1988 que un presidente republicano ganaba la mayoría del voto popular. Los republicanos señalaron a las elecciones de 2004 como una validación de la visión de Bush. Los demócratas argumentaron que Kerry había sido una candidatura débil y que Bush se había beneficiado del miedo post-11/S. Ambas cosas eran, probablemente, parcialmente verdad. El segundo mandato de Bush estuvo marcado por el declive. Irak se hundía en la guerra civil. El escándalo de las torturas en la prisión de Abu Ghraib había mostrado al mundo imágenes que contradecían todos los valores que América decía defender. El programa de vigilancia masiva de la NSA, revelado por el periodista James Risen en 2005, mostraba una administración que espiaba a sus propios ciudadanos en nombre de la seguridad. En el ámbito doméstico, Bush impulsó una reforma del sistema de seguridad social que fracasó en el Congreso. Intentó impulsar una reforma migratoria que también fracasó. Nominó a Samuel Alito y a John Roberts a la Corte Suprema, dos figuras conservadoras que transformarían la jurisprudencia americana durante décadas. Capítulo 16. El colapso financiero de 2008. El último acto de la presidencia de George W. Bush fue también el más dramático desde el 11 de septiembre, aunque de una naturaleza completamente diferente. En el otoño de 2008, el sistema financiero americano colapsó. Los bancos más grandes del país, cargados de deuda basura vinculada a hipotecas sin respaldo, empezaron a caer uno tras otro. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más viejos y respetados del mundo, quebró el 15 de septiembre de 2008. Fue la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos. El sistema crediticio global se congeló. Los mercados de valores se desplomaron. Millones de americanos perdieron sus empleos, sus ahorros, sus casas. El contagio se extendió a Europa, Asia, América Latina. Fue la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. La administración Bush, junto con la Reserva Federal liderada por Ben Bernanke y el secretario del Tesoro Henry Paulson, tomó medidas extraordinarias. El rescate bancario TARP de $700,000 millones, la nacionalización de facto de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, el rescate de la aseguradora AIG. Fue una ironía brutal. Bush, el republicano que creía en los mercados libres y en el gobierno limitado, se vio obligado a realizar la mayor intervención gubernamental en la economía privada desde el New Deal de Franklin Roosevelt. Muchos conservadores nunca se lo perdonaron. El 20 de enero de 2009, George W. Bush salió de la Casa Blanca con los índices de aprobación más bajos de cualquier presidente en la historia moderna. Alrededor del 22%. La mayoría de los americanos querían que se fuera, y él se fue. Capítulo 17. El adiós al poder y la vida después. George W. Bush regresó a Texas con Laura. Se instalaron en su rancho en Crawford y también adquirieron una residencia en el barrio de Preston Hollow en Dallas. Y algo ocurrió que sorprendió a casi todo el mundo. Desapareció de la vida pública casi por completo. No dio entrevistas. No criticó a su sucesor, Barack Obama, ni siquiera cuando sus políticas se alejaron radicalmente de las suyas. No participó en los debates internos del Partido Republicano, ni cuando éste fue tomado por Donald Trump. Guardó silencio con una disciplina que muchos interpretaron como respeto por las normas no escritas de la política americana. Los expresidentes no interfieren en las decisiones de los presidentes en activo. En cambio, se dedicó a dos cosas que nadie esperaba: escribir y pintar. Publicó sus memorias presidenciales, Decision Points, Puntos de Decisión, en 2010. El libro fue un bestseller. No era una obra de autoanálisis doloroso, era la defensa de sus decisiones, escrita con la convicción serena de alguien que cree, genuinamente, que hizo lo que tenía que hacer. Pero fue la pintura lo que genuinamente sorprendió al mundo. George W. Bush empezó a pintar en secreto, tomando clases privadas con instructores de arte.
Y resultó que tenía talento. No el talento de un maestro, pero sí el talento genuino de alguien que ve el mundo de una manera visual y personal. Sus primeras obras eran retratos de sus perros y de su bañera. Luego evolucionaron hacia retratos de líderes mundiales que había conocido durante su presidencia. Putin, Blair, el Dalai Lama, la reina Isabel II. En 2014, expuso públicamente una colección de retratos de veteranos de guerra, soldados que habían sido heridos en las guerras que él había iniciado. Los críticos que buscaban ironía sombría la encontraron allí. Bush dijo simplemente que quería honrar el sacrificio de quienes habían dado tanto. Fundó su biblioteca y centro presidencial en la Universidad Metodista del Sur en Dallas. Se dedicó a iniciativas de salud en África, continuando el trabajo de su programa PEPFAR, un programa de lucha contra el VIH-Sida en África subsahariana que paradójicamente fue uno de los logros más reconocidos de su administración y que salvó millones de vidas. Capítulo 18. Los padres que se fueron. Los últimos años de la vida de George W. Bush estuvieron marcados también por la pérdida. Su madre, Barbara Bush, murió el 17 de abril de 2018 a los 92 años. Era la última de las grandes matriarcas de la política americana. Una mujer que había sido esposa de presidente y madre de presidente, que había enterrado a una hija y perdido a un nieto en la guerra. Murió en paz, en su casa de Houston, rodeada de su familia. George la amaba con una intensidad que nunca disimulé. Ella lo había formado, lo había disciplinado, lo había amado con una dureza que era, en el fondo, la forma más profunda de amor que ella sabía expresar. Apenas 7 meses después, el 30 de noviembre de 2018, murió su padre, George Herbert Walker Bush, a los 94 años. Fue el presidente americano de mayor longevidad hasta ese momento. Había vivido lo suficiente para ver a su hijo convertirse en presidente, para ver cómo esa presidencia fue juzgada por la historia, para perder a su esposa y para reconciliarse, o intentarlo, con las complejidades de un legado familiar extraordinariamente complicado. En el funeral de su padre, en la Catedral Nacional de Washington, con todos los expresidentes vivos presentes, George W. Bush se puso de pie para pronunciar el elogio. Cuando llegó al momento en que habló del amor que sentía por su padre, la voz se le quebró. El hombre que había gobernado el mundo durante 8 años, que había tomado decisiones que costaron miles de vidas, que había sobrevivido a escándalos, guerras y crisis económicas, se convirtió en ese momento simplemente en un hijo que lloraba a su padre. Y quizás en ese momento, más que en ningún discurso presidencial, el mundo vio al George Bush real. Capítulo 19. El legado. ¿Cómo lo juzga la historia? La pregunta sobre el legado de George W. Bush es una de las más debatidas en la historia política contemporánea. Sus críticos señalan que inició una guerra en Irak basada en inteligencia falsa que costó la vida de más de 4.500 soldados americanos, y estimaciones que van de 100.000 a más de 1 millón de civiles iraquíes, dependiendo de la metodología utilizada. Señalan que Katrina mostró las profundas desigualdades raciales y económicas de América, y que la administración Bush no supo o no quiso actuar con la urgencia que la situación exigía. Señalan que la crisis financiera de 2008 fue el resultado, al menos en parte, de una política de desregulación financiera que la administración Bush alentó. Señalan que la tortura de prisioneros en Guantánamo y Abu Ghraib fue una mancha moral que Estados Unidos tardará generaciones en limpiar. Sus defensores señalan que, tras el 11 de septiembre, no hubo un segundo ataque terrorista importante en suelo americano durante el resto de su presidencia, que el programa PEPFAR salvó la vida de millones de africanos y fue uno de los actos más humanitarios que ningún presidente americano haya realizado, que la ley No Child Left Behind elevó los estándares educativos y puso el foco en las brechas de rendimiento entre distintos grupos de estudiantes.
que su respuesta a la crisis financiera de 2008, aunque imperfecta y contraria a sus principios, evitó lo que bien podría haber sido una segunda Gran Depresión. Y hay algo más, algo que solo puede verse con la distancia del tiempo. En la era de Donald Trump, muchos americanos, incluidos algunos que lo criticaron ferozmente en su momento, empezaron a mirar la presidencia de Bush con una cierta nostalgia. No porque sus políticas fueran buenas, sino porque Bush representaba algo que parecía haberse perdido. La creencia, genuina o no, en las instituciones democráticas, en el Estado de Derecho, en la dignidad del cargo. Capítulo 20. Hoy, un hombre en paz con sus demonios. A la fecha de hoy, en 2026, George Walker Bush tiene 79 años. Vive en Dallas con Laura. Sigue pintando. Sigue levantándose cada mañana para leer la Biblia. Sus hijas, Bárbara y Jenna, están casadas y le han dado nietos. Es abuelo. Es un hombre que, según quienes lo conocen en su vida privada, parece genuinamente en paz. En ocasiones especiales aparece en público. Votó por candidatos distintos a Donald Trump tanto en 2016 como en 2020, aunque nunca lo hizo en términos explícitamente públicos. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, hizo un comentario en el que confundió involuntariamente la invasión de Irak con la de Ucrania. La invasión de un hombre mayor totalmente injustificada y brutal, de Irak, antes de sonreír y decir, Irak también, a los 75 años, en lo que la mayoría de los observadores interpretó como un momento de honestidad involuntaria sobre las dudas que le pudieran quedar respecto a su propia guerra. George W. Bush no es un santo. Tampoco es el monstruo que sus críticos más furiosos pintaron. Es algo más difícil y más humano que cualquiera de esas dos caricaturas. Es un hombre formado por una familia extraordinaria y por sus propias limitaciones que llegó al poder en un momento de crisis civilizatoria, tomó decisiones que creía correctas y tuvo que vivir con las consecuencias. Cierre. La pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Fue George W. Bush un buen presidente? La respuesta depende de a quién le preguntes, de dónde vivas, de si perdiste a alguien en las Torres Gemelas o en las calles de Faluya, de si tu hijo regresó de Irak o se quedó allá para siempre, de si tu ciudad fue destruida por Katrina, de si tu madre sobrevivió al VIH gracias a los antivirales que el programa PEPFAR llevó a tu aldea en Uganda. La historia no tiene veredictos simples. Tiene capas, tiene contradicciones, tiene momentos de grandeza y momentos de vergüenza. Tiene la complejidad de lo humano. Lo que sí puede decirse con certeza es esto. George Walker Bush cambió el mundo. No siempre para bien, y quizás no de las maneras que él habría elegido, pero lo cambió de maneras que todavía hoy seguimos viviendo, sufriendo y en algunos casos agradeciendo. Y eso, para bien o para mal, es la definición misma de la historia. Si llegaste hasta aquí, significa que tienes la misma fascinación que yo por las historias que mueven al mundo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario debajo. ¿Cuál crees tú que fue la decisión más importante de Bush, para bien o para mal? Y compartir este video con alguien que crea que la historia es solo blanca o negra, porque nada en la historia es blanco o negro. Todo es el color más complicado de todos, el color humano. Hasta la próxima.